Álvaro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Bueno, Edgardo? Muchas gracias por esta vamos a comunicación. introducir un poco en lo que es el conversatorio de hoy. Hoy lo tenemos a el ingeniero Álvaro Alzogaray, hijo de tan renombrado político liberal Álvaro Alzogaray, del cual hablaremos unos segundos sin dudas antes de terminar este diálogo. Y el disparador de este conversatorio sin dudas que va a ser interesante, el orden del futuro. Estamos viviendo una crisis a nivel global, una crisis sanitaria, que nuestra generación nunca antes había presenciado una cosa de tal magnitud, tal es así que hoy por hoy no tenemos, se han cancelado de un día para otro todo tipo de comunicación aérea, todo tipo de comunicación terrestre, todo tipo de comunicación marítima, incluso estamos aprendiendo a tener, por ejemplo, este diálogo que bien ha aprovechado la fundación del club para tener con muchos pensadores. Las clases incluso se están llevando a cabo a través de este medio, todo virtual, y esto nos lleva a pensar si después de esta pandemia, que sin duda que vamos a transitar, se erosiona este actual orden liberal luego de que ha imperado de las grandes conflagraciones mundiales del siglo XX, y vendrá un nuevo orden, y de qué se podría tratar ese nuevo orden, tanto mundial como del país. Álvaro, dejo que hagas tu consideración al respecto. Bueno, muchas gracias. En realidad, no solo nuestra generación está viviendo una situación sanitaria como la que estamos transitando ahora, esta pandemia, sino yo creo que muchísimas generaciones, ¿no es cierto? No sé, creo que la última pandemia fue la llamada gripe española, algo así, por el 18, el 20. Ahora, esta situación es totalmente inédita porque toma todo el planeta. Se ve que el virus es totalmente contagioso y en forma muy rápida, y bueno, está produciendo efectos económicos sobre los países tremendos, prácticamente el sector del mercado de capitales, el sistema financiero, eh, y está afectando a los países, está afectando porque están quebrando las empresas, está habiendo el desempleo. En los Estados Unidos ya hay más de 10 millones de desempleados en términos de un mes aproximadamente. Entonces es un fenómeno totalmente nuevo que estamos transitándolo y no sabemos el desemboque que puede tener esto. Es decir, somos optimistas que esto en algún momento dado va a terminar, pero no sabemos cuándo ni bajo qué circunstancias puede hacerse. Nosotros en Argentina también estamos con una preocupación muy grande, si bien tenemos algunos indicadores de que estamos un poquito mejor en términos relativos que otros países, pero nadie sabe esto desde el punto de vista epidemiológico, qué es lo que puede pasar. Ahora, tu pregunta es, ¿cuál va a ser el orden del futuro? Que evidentemente es un tema central, sobre todo en la cuestión económica, ¿no es cierto? Y aquí es donde también hoy es difícil evaluarlo, pero sí podemos ir pensando en algunas tendencias para poder de alguna manera prepararse para muchas cosas. Eh, Acá hay un problema tremendo con los países grandes, por ejemplo China, Estados Unidos, con el problema de la deuda, el problema de que Estados Unidos ya ha volcado el mercado, pero miles de millones de dólares para hacer algo que, por ejemplo, nosotros estamos queriendo hacer también, que es las empresas no quiebren, que las pymes, que mantener el trabajo, etcétera, pero eso va a tener un costo inmenso. Eso va a tener un costo inmenso porque evidentemente está emitiendo moneda, y todos sabemos que la emisión de moneda puede salvar determinadas situaciones en el corto plazo, pero es como echarle agua coloreada al organismo, al cuerpo humano. No, tarde o temprano tiene un costo muy grande que se llama inflación e hiperinflación. Eh, no veo que los países, yo no soy experto en el tema, solamente un observador, pero que los países se estén preparando, o en todo caso Argentina se esté preparando y tenga algunos escenarios para el futuro, porque Argentina está atacando el tema sanitario, pero
no hay nadie que se reúne para estudiar el tema económico, lo que es un disparate. Argentina ya tenía el problema económico antes de la epidemia. Sabemos que es un país prácticamente fundido, sin reservas, con recesión, con inflación y con recesión, en fin, con todas las actividades caídas, y no se estaba haciendo nada en materia de reforma para poder salvar eso. Ahora viene la epidemia, y bueno, es un problema adicional que hay que enfrentar. Y el gobierno no lo está haciendo, no lo está enfrentando, no hay ningún equipo de expertos o de gente que diga, bueno, planteando escenarios futuros, una vez que pase la epidemia vamos a hacer esto, o esta alternativa, y eso no se está haciendo. Y haciendo la plancha, evidentemente, no vamos a salir. Ahora, en el mundo va a haber problemas, evidentemente, y acá la gran disyuntiva que se va a plantear es la siguiente: ¿en qué medida el Estado, aprovechando estas circunstancias, va a ir tomando actividades, ir coartando las libertades individuales, por ejemplo, como el derecho de propiedad y otros más? Y eso es un peligro, porque la gente en momentos de crisis tiende a buscar una especie así de padre que lo salve. Por supuesto, en el tema sanitario hubo que hacerlo un poco, porque hubo que coordinar acciones, pero en el tema económico hay que plantear reglas de crecimiento para el futuro. Primero de salir de la crisis y después de crecimiento. Y también en Argentina de decir cuál va a ser el rumbo. Nosotros tenemos un gobierno que tiene características de populismo, progresismo, mucho estatismo, y nos preocupa eso, porque para salir de la crisis no es con el Estado que vamos a salir tomando, por ejemplo, actividades privadas. Puede haber en el mundo justamente una tendencia de que han caído tanto las acciones, los títulos, bueno, que haya una recompra por parte de los gobiernos de eso. Eso es un proceso de estatización. En fin, es muy preocupante todo esto. Y después está el tema de los Estados Unidos futuro con China. Puede haber un proceso de desglobalización, y ese es un punto central. Nosotros tuvimos una globalización muy fuerte los últimos 20 años, por decir algo, y ahora esto está apuntando a desglobalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que los países se van a ir encerrando en sus fronteras, ¿no es cierto? Van a venir los nacionalismos, ya Trump está apuntando a eso, está apuntando a que vengan las inversiones, vuelvan las inversiones a los Estados Unidos y salgan de China y de otros países, y es peligroso porque evidentemente no podemos iniciar un camino de la autarquía y hacia el estatismo de vuelta. Contra eso hay que contraponer la verdadera, digamos, guía, porque para estos casos se necesita, que es que respetar el derecho de propiedad, crear las condiciones para que vengan inversiones y que con eso dar trabajo, radicar inversiones directas en los países, en fin, un poco lo que hizo el mundo, sobre todo Europa, después de la guerra. Por ejemplo, que Alemania, que estaba destruido moral y materialmente después de haber perdido la guerra en la forma que la perdió, tenía esa destrucción total. Cuando las tropas de ocupación, las 4 fuerzas de ocupación empezaron con los programas, eran programas de planificación centralizada, de estatismo, y eso trajo miseria prácticamente, pues bastante que tenían antes una situación de miseria. Hasta que de repente se dieron cuenta de que la clave era crear los incentivos a la iniciativa privada para que empiece a funcionar la rueda económica de vuelta. O sea, incentivos para poder tener ganancias, etc. Y, por ejemplo, Alemania hizo punta con el llamado milagro alemán, con el ministro Ludwig Erhard, que aplicó la economía de mercado. En una palabra, la libertad económica. Y rápidamente se vio el desarrollo que tuvo Alemania. Le llamaron milagro porque fue muy rápido, pero no es milagro, fue la consecuencia de aplicar las medidas correctas. De repente empezaron a aparecer en los escaparates de los supermercados, empezaron a venir inversiones, empezaron a ponerse en marcha lo que dije recién, la rueda económica. De manera que esto lo va a haber que pelearlo mucho, porque hay ciertas tendencias a que a las nacionalizaciones, a la autarquía, al proteccionismo de vuelta,
y no solo países que son tradicionales en eso, sino países como Estados Unidos, que es el líder en el mundo en eso. Así que ahí está la preocupación. Hoy no se puede decir bien, se ve que por ese lado va la cosa, pero no se puede decir bien qué es lo que va a pasar, porque tampoco se puede decir cuándo va a terminar la pandemia, en qué medida va a va a herir un poco todo el mundo, y el desastre económico que eso puede hacer, y por lo tanto qué medidas se vayan a tomar en el futuro. Pero Argentina lo agarra muy mal parado, porque además lo agarra con un gobierno que no piensa en términos de libertad económica, en términos de la iniciativa privada, en términos de crear condiciones para que las inversiones vengan, todo lo contrario. Y tiene una tendencia hacia un estatismo, y ahí hay que estar muy, muy atento, ¿no es cierto? Perfecto. Álvaro, en situaciones normales, una decisión generalmente lleva su tiempo para que se delibere y se llegue a tal conclusión. En cambio, en estos momentos de emergencia, parece ser que las decisiones se toman de un día para otro. Es como que se está viviendo, en términos de Harari, una aceleración del proceso histórico. Ahora, este estado de excepción que todos los países del mundo están adoptando para tomar políticas para defender, digamos, lo que es o resguardar la salud de la población, nos lleva a pensar en algo que tal vez nos preocupe a nosotros los liberales, que es la tentación de los gobiernos por el autoritarismo, en el sentido de que que es emergencia, que estamos viendo algún tipo de expropiación, acá en Argentina ha habido un caso de un barco nórdico que ha pasado por aguas cercanas a Francia, ha sido confiscado con respiradores. O sea, es como que todos los gobiernos tienen esa tendencia actualmente, por la necesidad quizás de tener una población, contener en su población la mortandad que está provocando este virus, al totalitarismo y a un manejo autoritario, no respetando las libertades, el derecho de propiedad incluso, y la libre iniciativa, porque qué mejor en este momento que venga un inversor a fabricar con toda la tecnología miles de millones de respiradores, barbijos, alcohol en gel, test, los kits de los test que necesitamos para salir prontamente de este aislamiento. ¿No te parece que corremos ese riesgo de que en adelante toda esta situación inédita pueda provocar esa tentación de los distintos gobiernos al autoritarismo, o será que muchos países, producto de sus instituciones fuertes, podrán reforzar el republicanismo, las libertades, el respeto a la propiedad privada? ¿Qué opinas de esto, Álvaro? Sí, correcto. Tu relato y el análisis que haces. En Argentina, empecemos con Argentina, esa tentación al totalitarismo lo vamos a tener, y ya lo estamos teniendo. Hace 3 días al señor ministro de Salud se le ocurrió intervenir en todo el sistema privado y hacerse ¿De cargo de salud? los sanatorios, de Claro. salud, sanatorios, clínicas, obras sociales, un disparate, un disparate. Lo que hay que hacer ahí es justamente el sistema privado coordinar con el sistema público una acción contra un objetivo central que es hoy el coronavirus, pero no hacerse cargo de eso. Bueno, es un disparate, una locura. Esa es una tentación. Es una tentación decir, señores, bueno, yo ya que manejo el sistema de salud, lo manejo totalmente frente a quién, en la emergencia. Con la excusa de la emergencia, me hago cargo de los sanatorios, de las clínicas, etc. Es muy peligroso, sobre todo cuando gobierna gente que tiene en sus genes, digamos, ciertas características dictatoriales o totalitarias, ¿no? No nos olvidemos que eso viene del peronismo, de la época de Perón, después hubo algunos intervalos, pero evidentemente el kirchnerismo, como lo conocemos, tiene esa tentación, a tal punto que quiere ir hacia un modelo de tipo chavista.
¿no es cierto? El modelo del kirchnerismo es el chavismo, y todos sabemos qué significa en Venezuela esto. Entonces, va a haber una tentación en ese sentido. Ahora, yo no sé en qué medida puede haber una resistencia a eso. En otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, que también puede haber un movimiento, pero rápidamente sus instituciones, que son muy fuertes, van a rechazar eso, porque así es Estados Unidos y así son otros países, también Europa, etcétera. No va a ser fácil a los totalitarios o a los progresistas o a los populistas hacerse cargo de muchas situaciones, porque tienen instituciones que funcionan, donde se aplica el sistema de libertad, de competencia, de los derechos de propiedad, etcétera. La preocupación nuestra es esta, ¿no? La que puede ocurrir en Argentina. Ya hay insinuaciones en ese sentido. Hoy está gobernando sin Congreso el país, sin Congreso. Prácticamente se maneja con los decretos de necesidad y urgencia. Depende de ese día lo que el presidente de la República o la vicepresidenta, porque vamos a entendernos que quien manda en el país es la vicepresidenta con el presidente, y bueno, saca un decreto de necesidad de urgencia y puede ser más o menos bueno, pero puede ser muy malo, como el que se querían sacar el otro día sobre el tema yo lo llamaba expropiación de clínicas y sanatorios. Así que hay que estar muy atentos a eso. Me parece bien que el Estado se haya hecho cargo de la coordinación del tema de la pandemia, porque evidentemente no puede cada uno por las suyas organizar eso. Eso tiene que organizarlo el Estado con el sistema público, ¿no?, de salud, y con el sistema privado, a través de cuerpos, con comités ejecutivos, saber tener información, saber a cuántas clínicas le falta tantas camas, tantos respiradores, y hacer una programación. Eso alguien lo tiene que coordinar, ¿no es cierto? Eso se está haciendo más o menos bien. Sería un disparate si se hace de otra manera, descentralizadamente. Ahora, que no se entusiasmen de que el Estado tenga que ocuparse de la economía, ¿no es cierto? Porque el entusiasmo puede venir, porque Argentina está en una situación muy grave desde el punto de vista económico y financiero. Lo estaba antes de la pandemia. Y ahora con esto, peor. Entonces, a ver si creen que como estamos en una situación más grave, económica y financiera, y bueno, es el Estado el que tiene que empezar a manejar los resortes, expropiar algunas empresas que pueden considerarse claves, coartar ciertas libertades, ya se está haciendo. La ley de abastecimiento permite control de precios y precios máximos, y hasta meterse en las cuentas de las empresas. Lo que pasa es que no se aplicaba. Bueno, ahora ya se está aplicando. Se está aplicando, por ejemplo, con precios congelados, con precios máximos. Y eso es vulnerar el derecho de propiedad. La gente piensa que con eso no se hace nada con la propiedad. La propiedad no es solamente una cosa física. Nuestra Constitución y nuestro derecho establece que nosotros tenemos derecho de propiedad, que implica la propiedad física de determinada cosa y el derecho a usar y disponerla. Y si a mí me ponen controles de precios, no me permiten disponerla al precio que con el consumidor pudiera ponerme de acuerdo, que eso es el mercado. Entonces cambia todo, cambia absolutamente todo. Desde ya la ley de alquileres, otro disparate. ¿Cómo van a congelar alquileres? Siempre es una solución demagógica esa, pues están pensando que el vulnerable, el débil, es el que alquila. No, el que tiene un departamento y alquila es tan débil como el otro, porque seguramente de ahí tiene sus ingresos para vivir. Ah, no, ley de alquileres y congelamiento. Entonces ya hay ciertas cuestiones que son peligrosas. Creen que el estado de emergencia económico les va a dar derecho, ¿no es cierto?, a tener más control de la economía y más planificación de la economía, y cada vez quitar al mercado sus funciones esenciales, ¿no es cierto?, que es básicamente permitir que venga un proceso de generación de riqueza. Y además, yo veo que no hay tendencia a hacer las reformas, Edgardo, económicas. Las reformas de fondo que no se hicieron ya hace tiempo, que tampoco hizo el gobierno de Macri. Nosotros, para salir del atolladero en que estamos, y ahora más todavía, hay que producir reformas económicas sustanciales.
hay que ir a las reformas impositivas, a la reforma laboral, a la reforma previsional, a las reformas arancelarias, todo en un paquete integral, ¿no? Y eso no se hace. Entonces, si no hay una cabeza que piense y que diga, bueno, estas son las reformas para que el país salga, y que el gobierno le dé, el gobierno tendría que crear una suerte de comité ejecutivo, comité por lo menos pensante, de un plan de reforma, como hizo Francia con De Gaulle y Jacques Rueff, que en su momento, en el 58, estaba realmente en una situación calamitosa con la inflación y estaba desbordado, y políticamente De Gaulle estaba tremendamente en dificultades, y llama a Jacques Rueff para armar lo que se llamaba el Comité Rueff, de gente pensante para un plan de salida, de salvataje y después de crecimiento. Esa gente no eran funcionarios del gobierno, los tenían a un lado para que piensen en el programa, gente que sabe. Ahora, en ese comité no puede haber un liberal, un comunista, un gremialista, un industrialista que piense y que llegue de acuerdo. Tiene que definirse un camino. Obviamente el que pensamos nosotros es el camino que han elegido otros países y que les ha permitido crecer, que es el camino de la libertad económica, el funcionamiento de los mercados, pero tiene que decidirse por eso. Frondizi lo hizo en su momento, y fue que cambió. También Menem de alguna manera hizo cambios en ese sentido, porque creyó que ese era el momento para producir esos cambios después de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces, una forma de salir de esto es primero preocuparse por la cuestión económica. En este momento no se está preocupando nadie. El señor Guzmán está viajando por el mundo hablando de la deuda, pero no le lleva ni siquiera un programa de cómo va a pagar la deuda o los diferimentos de la deuda. Y después no hay nadie más. No hay nadie más en el gobierno. No se contrata ni siquiera un experto que diga, a ver, lo que pasa en el mundo, lo que va a pasar después del coronavirus, lo que va a pasar esto, qué escenarios vamos a tener, cuáles son los planes para poder llevar adelante estos escenarios. Y eso es peligroso. Entonces es peligroso porque las cosas se van a empeorar y en un momento va a venir esa tentación totalitaria de decir, bueno, a partir de ahora controlo yo todo esto, ahora los precios máximos van a durar por 2 años más. Por supuesto, ya sabemos que los precios máximos traen como consecuencia rápida el desabastecimiento, ¿no es cierto? Y los mercados negros. No entiendo cómo se insiste en esa posición, es una cosa increíble. 4.000 años de controles de precios y salarios y la solución es precios máximos o precios congelados como ahora. Así que ahí viene un poco de la preocupación de Argentina. Pero claro, esto también tenemos que verlo a la luz del marco internacional que se va a ir delineando, porque nosotros tenemos que estar integrados al mundo, no podemos ser autárquicos. Ningún país es autárquico. No podemos volver al proteccionismo a ultranza, no podemos volver al nacionalismo de decir, uy, YPF de vuelta es la bandera nacional, o Río Turbio, que está allá en la escarapela. No, tenemos que ir a lo que estábamos funcionando más o menos dentro del mundo, que era una integración en el mundo, y tratar de ampliar las barreras, el comercio, básicamente. El comercio Ahora, amplio. Sí. Álvaro, este proceso de, a ver si lo podemos contextualizar a la Argentina con el mundo, lo que podría ser posteriormente a esta pandemia, este proceso de aceleración histórica en donde parece ser que los países de primer mundo están usando y están manejando todo lo que sea tecnología, ya sea desde la coordinación de celulares inteligentes, las cámaras de reconocimiento facial, que hay millones, por ejemplo, el caso de China, el caso de Corea, el caso de Singapur, Taiwán, incluso el propio Israel, que está manejando la tecnología como para poder determinar quién está infectado, quién tiene el virus, quién es portador y cuál ha sido el circuito posible que ha realizado esa persona como para cortar de inmediato la propagación. O sea, la idea es, estos países están aprovechando esta emergencia para aprender algo, digamos. Evidentemente, estos países que sin dudas que podrá haber un cuestionamiento respecto a si esto lleva a menos libertades y más control por parte del Estado, que hará como una especie de gran hermano. Mientras tanto,
mientras transcurre esa gran discusión en donde se le ofrece más calidad de vida a esa gente, a los habitantes de esos países, nosotros estamos discutiendo, notamos la experiencia de ayer, la mala experiencia de ayer, en donde evidentemente el Estado está fracasando. Y la gente, la preocupación mía, y te pregunto, ¿qué opinas vos? Es que la gente no se da cuenta de que el Estado es un Estado absolutamente fracasado, absolutamente desbordado, pero todavía impera en la sociedad, como habías dicho al iniciar tu diálogo, como que están esperando que el papá Estado le dé salud, le dé educación. Sin embargo, el sistema de salud está demostrando que está colapsando, no está acorde, no tenemos lo suficiente, no tenemos recursos, no se está comprando testeos para hacer, digamos, análisis o testeos a la gente, a las personas que puedan salir rápidamente del aislamiento y ponerse a trabajar para que la cadena productiva y ese círculo virtuoso que se ponga en movimiento, que es la economía. Nosotros estamos discutiendo cómo tratarlo al jubilado, hablando con Palazzo, como si fuera Palazzo el dueño del gran sector bancario. O sea, un sindicalista se va a hablar con el presidente acerca del funcionamiento bancario y de qué hora trabajar, a qué hora trabajar. Y se ha expuesto innecesariamente a miles de personas en las calles ayer. Esto evidentemente está demostrando que nosotros no tenemos chances de estar en un contexto histórico posterior a todo esto que signifique mayor calidad de vida, atento al Estado planificador. Correcto, Edgardo, coincido con tu análisis. Te quiero decir que Palazzo sí manda en el país. Y ese es el problema del sistema de organización sindical que tenemos. Entonces, cuando va a una reunión, tiene que ir Palazzo, un disparate. Y el problema sindical en Argentina ya viene de hace muchísimos años. Ayer hemos recuperado al señor Moyano, de repente como un dirigente ejemplar. Lo único que ha hecho el señor Moyano todos estos años, décadas, ¿no? Prácticamente es extorsionar, es parar el país, es hacer que la productividad caiga, pero violentamente. Bueno, entonces, esa es una de las reformas fundamentales que hay que hacer, la de la asociación libre sindical, y quitar la personería gremial, que es un instituto fascista traído por Perón de la época de Mussolini, donde se le da la representación monopólica a determinados sindicatos por área de actividad. La persona que trabaja tiene que tener el derecho de elegir el sindicato que quiera y la obra social que quiera. Esto de que manejen las obras sociales donde hay una fuente de corrupción inmensa. Bueno, pero me estoy metiendo en detalles del tipo de reformas que hay que hacer. Hay reformas fundamentales que hay que hacer y ponernos a la par de países que ya la han hecho hace tiempo. Acá hay que ver una cosa. Los países que están a la avanzada de la civilización y el progreso, y eso está en los estudios, son datos objetivos, son los países que han respetado fundamentalmente la libertad económica y los derechos de propiedad, ¿no es cierto? Eso es irrebatible. Tenemos países como Nueva Zelanda, Hong Kong mismo, tenemos Australia, bueno, por supuesto también Suiza, Estados Unidos, son los países de avanzada. Bueno, ¿qué políticas aplicaron? Las políticas liberales, la política de libertad económica. Por supuesto que en mayor o menor grado. Los progresistas, los socialistas y todo, dicen, no, pero esto en realidad no es así. El Estado en Estados Unidos se mete en esto, en esto, en esto. Bueno, eso es lo que hace mal Estados Unidos. Pero lo toman como si el resultado mejor que otros países es por la intervención del Estado. Y justamente eso es lo que hace caer el nivel de vida de esos países. Los que tienen mayor apertura y mayor libertad económica son los países que están hoy a la avanzada. Ahora, con respecto al tema de las tecnologías, sí es cierto, esos países han avanzado muchísimo en el tema de la tecnología y va a ser el gran tema de quién va a manejar esas tecnologías. China es uno de ellos, ojo, que China es uno de ellos, y China tiene todavía un sistema político que es autoritario. El partido se llama comunista, pero o sea, ahí maneja muchísimo la cosa, si bien en
en el campo económico han ido hacia aperturas, hacia la economía de mercado, en el campo político todavía no. Va a venir, porque tarde o temprano eso es un proceso inexorable, tal vez tarde mucho. Y bueno, ahí se va a plantear, ya se planteó hace poco con Huawei, con Estados Unidos y con China, ¿no es cierto? Un poquito cómo es el tema del desarrollo y el manejo de las tecnologías. Y ahí va a haber que hacerlo siempre, que cada país desarrolle sus tecnologías en combinación con otros, que esto, claro, y bueno, y cómo está funcionando. Hay que ver cómo ocurrió el avance tecnológico formidable, pero formidable, de los últimos 20, 25 años. Nos sorprende todos los días con algo. Nosotros estamos hablando a través de este medio, y no hace muchos años, para pedir un teléfono, teníamos que esperar 25 años, que nos daban... No, hace un par de décadas atrás esto era ciencia ficción. Lo que estamos haciendo hoy pertenecía a la ciencia ficción. Y bueno, y hoy nos comunicamos así, puede llamar a un japonés, puede hacer un negocio con un japonés, y eso no lo hizo el sistema socialista, populista, eso lo hizo el capitalismo. Lo hizo el capitalismo, que encuentra un medio. El señor Bill Gates, por ejemplo. En Estados Unidos, el señor Bill Gates es un tipo admirado. No es como acá si viene alguien con plata, uy, ¿qué habrá hecho? O es sindicalista, o es político, esas cosas. Allá es un empresario que encontró un medio de desarrollo que no tuvo que pedirle al Estado absolutamente nada, y creó Microsoft. Y Microsoft nos cambió la vida a todos. Ahora, hay gente que dice, la riqueza es desigual porque Bill Gates tiene, que yo, 5.000 millones de dólares, y en cambio el pobre no tiene nada que ver eso. Por suerte el señor Bill Gates tendrá 5.000 millones de dólares, porque da trabajo a 10.000, 20.000, 30.000, y además nos cambió la vida a todos. Habría que ver a alguien que hoy no quiere usar computadora, que quiera ir a la latita con alambre, como era nuestro teléfono. Esos son los anquilosamientos mentales que tiene muchísima gente. Se fija, es rico, pero ¿y es rico qué? Y ojo que este gobierno apunta un poquito a eso. El otro día se enojó contra uno de los principales empresarios, que es el señor Roca de Techín, diciendo que es un miserable. ¿Cómo puede el presidente de la República hablar de un empresario diciendo que es miserable? Hace años que está en la empresa, hace años que esta empresa da trabajo, creo que son 10.000 personas, algo así. Tiene una dificultad que no la creó él, y dentro de la ley puede suspender, puede incluso cumpliendo las normas. No, parece que es miserable. Y el mismo día se reúne con Moyano. Entonces acá algo no está funcionando. De manera que ese es un punto que tenemos que atender, Edgardo. ¿Cómo se van a ir delineando las tendencias para el futuro ordenamiento económico-social? Si no lo hacemos bien, eso nos va a tener consecuencias muy grandes y nos va a afectar el sistema también político-institucional, porque evidentemente nos llevaría a una crisis muy profunda, como ocurrió con la época de Alfonsín, que la hiperinflación nos llevó a una situación de caos, ¿no es cierto? Hoy Alfonsín es una especie de prohombre, pero no lo fue. Llevó al país a la hiperinflación y al asalto en los supermercados y el lío en las calles, pero bueno, la gente parece que no, la verdad, en ese sentido, como vos bien decís, bien apuntas, pertenece a Alfonsín justamente esta frase que dice que él dijo que el mercado no hace hospitales. Y es una gran falacia, lamentablemente, para aquellos admiradores de Alfonsín, porque el mercado es a través de sus impuestos hace que el Estado tenga recursos como para hacer hospitales y otras cosas más. Y esa es la mecánica. Claro, la gran falacia socialista, ¿no? Y la gran falacia es que el Estado, acá hay un círculo vicioso, ¿no? El Estado avanza sobre las actividades privadas. Hoy el gasto público creo que está en el 50% del producto bruto. Hay que aclarar que el Estado no genera riqueza. No es el que genera riqueza. Genera, al contrario, gastos. Claro, pues el Estado gasta, y gasta extrayéndole recursos vía impuestos al sector productivo, al sector privado. Ahora, el Estado, sin embargo, avanza y mata a la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Y como mata a la gallina de los huevos de oro, entonces las empresas quiebran, hay desocupación, etc. ¿Y cuál es la reacción? Es pedirle al Estado que lo salve, ¿no es cierto? Había una época que había que cuidar la fuente de trabajo.
pero es al revés, y es el Estado el que ha llevado a esa situación de límite, como ocurre en este momento. Me olvidé de decir que una de las reformas fundamentales que Argentina tiene que hacer es el régimen impositivo. Nosotros tenemos más de 120 impuestos, muchos superpuestos, nacionales, provinciales, municipales. En estas condiciones no hay inversión posible en el país, pero imposible. Y el régimen laboral, donde cuando para despedir a un empleado hay que vender la empresa o sacar una hipoteca del establecimiento. Esas son cosas que no pueden ser. Entonces que la gente no se da cuenta que lo que hace este régimen no es proteger al empleado, es evitar que la economía se desarrolle dando trabajo a nueva gente. Ese es el punto. Si yo bloqueo con el régimen impositivo, con el sistema sindical, con el sistema laboral, la posibilidad de que vengan, y no van a venir. Entonces después piden que el Estado ayude a los indigentes o a los que tienen menores capacidades, etc. Así Álvaro, que el tema viene por ese lado, sí. hay que entender la lógica de este proceso, Sí. hay que preocuparse por la salida de Argentina, cuando termine esto, que esperemos que termine más o menos rápido, y hay que defender lo que siempre hemos defendido, ¿no es cierto?, que es la libertad, la vida humana, por supuesto, la libertad, el incentivo a producir, a generar riqueza, a trabajar, a traer empleados, a dar trabajo, y crecer en un sistema de libertad y de paz. Y además trae siempre conflicto y nos trae problemas como hace décadas nos trajo, cuando el Estado tiene presupuestos que no puede financiar, ¿no es cierto?, porque o acomodos políticos, o esto, o lo otro, o burocracias. Justamente esa es una de las razones. Cuando las cosas van mal, el Estado empieza a poner más gente en el aparato estatal. Y es peor, porque aumenta el gasto público y cada vez menos la posibilidad de financiarlo, porque los impuestos se achican. Y entonces eso hay que revertirlo totalmente. Hay que confiar, Edgardo, bueno, vos lo sabés bien porque sos un gran defensor de estas ideas y de estas propuestas, confiar en la libertad y confiar en el ser humano cuando se lo deja trabajar en libertad, y que el Estado se dedique exclusivamente a hacer sus funciones constitucionales, que no son las de ser comerciante, no son las de ser industrial, nada, tiene que legislar, juzgar y administrar, y crear las reglas de juego, dentro del cual la actividad privada se tiene que desenvolver lo más libremente posible. Ese es el punto central. La lucha va a ser fuerte, ¿eh? La lucha va a ser Sin fuerte dudas. porque tenemos un gobierno que no piensa en estos términos. Es un gobierno que cree que el Estado tiene que manejar todas las manijas y todas las cosas. Con un Y gran así, plafón de los habitantes de este país. claro, por ese tema de que buscan el papá. Si tenemos una cuestión económica, yo tengo que ir a pedirle trabajo al Estado. O si no, lo que está haciendo ahora el Estado, en dar los 10.000 pesos, en dar esto, en dar lo otro, en poner plata en el bolsillo de la gente, que no es plata, entre otras cosas. Son billetes del estanciero, porque proviene de la emisión monetaria. Y eso va a tener un costo. Es imposible que si le pido al Banco Central que emita moneda, ¿no es cierto?, y dele que va a la famosa maquinita, aunque sea para pagar el sueldo de fin de mes, eso tiene un valor económico, un costo económico que si no se da en forma inmediata, se va a dar un poco más a largo plazo, en enorme cantidad de dinero volcado a la plaza. Si no crean mecanismos para después reabsorber eso, estamos en un problema. Pero es cantado, es así, es 2 más 2. Es como tirarse de un 10º piso y decir no va a pasar nada, no. Si yo me tiro, la ley de gravedad me lleva a que me muera. Yo no quiero terminar, Álvaro, este diálogo sin antes hacer un sencillo homenaje en 5 minutos a quien fuera tu padre, al ingeniero Álvaro Alzogaray, que días atrás ha sido aniversario de su fallecimiento. Te pediría que en 5 minutos para nuestros amigos que nos están viendo, nos digas quién ha sido tu padre, básicamente qué ideas ha defendido, cómo lo ha hecho, libros, escritos,
Bueno, no es fácil, ¿no? A un hijo transmitir esto, pero en el caso de mi padre me resulta un poquito más fácil. Todo el mundo sabe que mi padre fue un gran protagonista durante los años del siglo XX, ¿no es cierto?, como defensor de las ideas de la libertad. Todo empezó cuando después de la Revolución Libertadora, mi padre fue nombrado ministro y ahí se dio cuenta de lo que había que hacer. No solo era cambiar el, sino también cambiar el sistema económico que Perón había implantado. Y ahí empezó la lucha porque él intentó producir primero dentro del gobierno ese cambio y después fuera, fundando esos partidos políticos, para llevarle a la gente, a la consideración de la gente, que es importante vivir en un régimen de libertad, ¿no es cierto? Entonces, él empezó una lucha en soledad, porque era prácticamente el único que pudo acceder a la gente que lo escuchaba. Le ganaba muchos epítetos en contra, pero solo por tener una idea diferente, ¿no? No, porque le decían, cuando decía que el capital privado tenía que explotar el petróleo, por ejemplo, las riquezas, decía que era un vendido al oro extranjero, que la bandera nacional era YPF, y ese tipo de mentalidad. La gente joven, las generaciones que vinieron después, no saben lo que fue esa lucha ideológica, en primer lugar. Pero hubo que hacerla. Y más o menos con el tiempo se fueron ganando posiciones en ese sentido. Mi padre fundó primero un partido chico, después de dejarle el gobierno de Libertadora, que se llamaba Partido Cívico Independiente, que era un partido ideológico. Decía, señores, este es el programa. Esto es el programa, ¿no? Por ejemplo, el tema del petróleo, que fue uno de los que llevó adelante, no la llevó a Frondizi, porque Frondizi la llevó en la campaña diciendo que YPF tenía que ser el único que podía explotar el petróleo. Eso tiene un famoso libro, Frondizi se llama Petróleo y Política. Y la llevó mi padre diciendo, no, tenemos que explotar el petróleo porque bajo tierra no nos sirve para nada. Pero no, como nosotros no tenemos capacidad ni técnica ni financiera para hacerlo, tenemos que llamar al concurso de sectores privados. Bueno, los insultos que le daban a mi padre por eso eran fantásticos. Después Frondizi, todos sabemos que cambia en el gobierno, porque ahí sí tuvo la gran visión de Frondizi de decir, no, tiene razón el Sogaray. Y entonces fue que lo llama como ministro de Economía para que lleve adelante la economía del país, con él y con el equipo que él formara. Pero la economía hacia la libertad, la economía de mercado. Esa es la condición, básicamente. Y realmente funcionó así muy bien durante 2 años, se pudo terminar con la inflación. En 1960, escuchá lo que voy a decir porque es Argentina año verde, el peso argentino fue declarado la moneda estrella internacional, más fuerte que el franco suizo, que el dólar, que todas las monedas fuertes, por su estabilidad y por mantener su capacidad adquisitiva, pero no con los controles, el tipo de cambio como se da ahora, en libertad. Eso es importante. Se equilibró el presupuesto, se llegó a la casi plena ocupación, en fin, todo. Y eso solamente en 2 años. Después, lamentablemente, Frondizi, por razones políticas, cambia un poco, hace un giro en sus políticas, y bueno, no terminó su mandato, se metió demasiado en política y es el año 61, ¿no? Sí, en el 61 deja la presidencia. Entonces, a partir de ese momento mi padre sigue la lucha. Dice, señores, esto hay que hacer de este lado. Esto le traía el ejemplo de los países del mundo, de cómo los países después de la guerra, justamente lo que hablamos hace un rato, habían avanzado, cómo había avanzado Alemania, cómo había avanzado Japón, cómo había avanzado Francia, cómo habían avanzado otros. Y bueno, con esos ejemplos y con el programa que él siempre llevaba adelante, pudo ir convenciendo a la opinión pública de a poco de que el camino era ese, hasta que funda en 1982 el último partido, había fundado 2 anteriores, no le había ido bien porque estaba muy condicionado por la política, por la vida de Perón y la presencia de Perón, que había que ser peronista o antiperonista, si no, no había. Y entonces en 1982 funda el último partido que se llama la Unión del Centro Democrático, la UCD, empiezan a crecer y hasta que en el año 89, ¿sí?,
con una fórmula encabezada por él, la opinión pública le dio un espaldarazo muy grande porque lo llevó a ser la tercera fuerza política nacional, Nacional. que podría haber sido mucho más, si no fuera que trataba también el peronismo, en ese momento encabezado por Menem, que le tenían pavura a Menem, pavura desde que se era presidente, porque Menem, ¿se acuerdan que no había dicho nada de que lo que iba a hacer era aparentemente la cara peor del peronismo? Pero no, él también, ese es otro caso que cambió las políticas y se dio cuenta. Yo tuve oportunidad de hablar, en su momento le hicimos una entrevista con una amiga que estábamos haciendo un libro sobre todo ese periodo y le preguntamos por qué había cambiado esas políticas. Un poco fue a los peronistas la respuesta. Bueno, en aquel momento había que llevar esas políticas adelante, sí, pero las cambió todas, doctor. O sea, Perón estatizó todo, reguló, controló precios, etcétera, persiguió la prensa y usted está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué lo hizo? Y ahí confesó un poco, dice, bueno, el mundo yo veo que va por ese lado, y agregó algo, y además yo lo vengo siguiendo a su padre hace muchos años en todos los artículos, así que ahí pudo tener una influencia en el cambio de la mentalidad de un presidente. Después las cosas se hicieron bastante bien, no del todo bien, no se ejecutaron bien, y bueno, terminaron regular, pero muchas de las cosas que quedaron fueron buenas, la capitalización del país, por ejemplo, el campo. El señor Kirchner recibe un campo totalmente capitalizado en la época de Menem, que había eliminado retenciones, etcétera, y pudo vivir de eso y derrochar, tuvo suerte con el precio de los commodities, de 250 a 300, le tocó 600 y pico de dólares, y esa plata la fue derrochando, no aprovechó. La Argentina volvió a perder una oportunidad. ¿Por qué? Por la mentalidad dirigista que tenía. En este caso también le agregaba una mentalidad de corrupción. Pero entonces la lucha de mi padre fue una lucha constante, desde el campo, como funcionario, cuando estuvo en el llano, cuando fue diputado, creo que fue el diputado que más estuvo, y lo elegían a él, no elegían la lista Sabra, lo elegían a él para defender esas cosas, a partir del año 82, justamente, 82, hasta que casi que tenía 90 años, y hay un libro muy grande sobre todas sus intervenciones, y siempre convenciendo gente, y cada vez que venía una crisis, decir, esta es la solución para que la Argentina, que siempre ha tenido posibilidades de salir de la crisis. Bueno, Álvaro, Sí, la verdad podemos estar mucho tiempo sí, muy hablando de esas interesante. experiencias interesantes porque de alguna manera yo he vivido, lo he escuchado en la década del 90, no tuve oportunidad de vivir lo que ha sido la UCD en los 80, pero sí, bueno, he leído mucho sobre los libros de tu padre, y vos sabés el afecto que tengo a esas ideas. Hace unos años atrás, cuando nos reuníamos en Capital Federal, en ese café de Libertad y Santa Fe, y pudimos intercambiar, y bueno, hoy por hoy la UCD Capital está funcionando nuevamente, tengo Sí, entendido, ¿no? tenemos algunas dificultades, como siempre, hay siempre cuestiones raras internas que tenemos dificultades, pero estamos por conseguir en la UCD la personería política a nivel nacional, y que sería el único partido liberal nacional que después vamos a unir con partidos liberales que pueden ser de distritos, y eventualmente el Partido Demócrata Nacional también, ha conseguido su personería, para poder crear un foco de oposición a todo esto que se va a venir, ¿no es cierto? No, te quería decir dos palabras nomás, hablando de Dale, Aaron. oportunidades tantas perdidas. Después de esta pandemia y toda esta crisis, si se hacen las cosas bien, Argentina tiene algunas ventajas comparativas respecto a otros países, porque tenemos reservas como para hacerlos. Tenemos, por supuesto, el tema del campo, el tema de la producción, el tema de la energía. Lo que pasa es que no va a venir, hoy por ejemplo en Vaca Muerta no viene nadie porque la situación del precio del petróleo y porque la política tampoco estaba ayudando a eso, se habían paralizado las obras. Pero si se hacen las cosas bien y nos ordenamos un poco y llevamos las cuentas en orden y no gastamos más de lo que podemos, para eso hay que hacer una reforma del Estado, que me olvidé de decirla, importante. Todavía hay muchas empresas que hay que privatizar o eliminar, ¿no es cierto? Hay mucho para cortar. La gente dice, no se puede reducir.
hay estudios armados que se puede reducir mucho y fuerte. Y si vienen inversiones, mucha gente puede trabajar en las empresas nuevas que vengan. En fin, eso es una ley natural que funciona así. Entonces tenemos ciertas reservas, no como otros países que no tienen prácticamente recursos naturales o recursos humanos. Nosotros podemos hacerlo, pero hay que crearle el marco adecuado y hacer las cosas bien. No soy optimista respecto a que este gobierno las vaya a hacer porque piensa distinto y ya estaba haciendo las cosas mal. Pero bueno, hay que pelear para que cambie. Y si llega a venir una crisis, para que en ese momento de crisis le digan, ¿vieron? Acá, esto es un plan para reflotar a la República Argentina. Y volver a ser lo que fue. Porque Argentina estuvo entre los primeros países del mundo cuando se aplicó la idea de la libertad. Así es. Fue en el siglo XIX, del siglo XIX, fines del XIX. Principio del XX, Argentina estuvo entre los primeros países del mundo. Cualquier indicador que quieras tomar, alfabetismo, el Producto Bruto Per Cápita, nivel de vida, estaba Argentina. Después, hoy ocupamos creo que el 140. Sí, allá, a lo último. Y estamos contentos con Venezuela como régimen, ¿no es cierto? Sí, como modelo, como espejo. Como modelo. Vamos a terminar hablando con los pajaritos. Álvaro, antes de terminar, a los que nos están siguiendo, les recuerdo que esta charla pueden buscarlo en Google, en YouTube, va a estar ahí en el canal del Club de la Libertad, perdón, porque vi una pregunta de dónde podrían nuevamente escuchar este diálogo. Pueden hacerlo por el canal de la Fundación en YouTube. Álvaro, ha sido un gusto en compartir este sábado contigo, en charlar estas ideas que realmente tenemos la obligación moral, por lo menos, de ver cómo reconducir nuestro futuro de la mejor manera, con más bienestar, con más salud, y sin dudas que tus ideas hoy han sido muy esclarecedoras. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a poner fin a esto. Muchas gracias a vos, y sin dudas que vamos a estar en comunicación. ¿Cómo no? Gran abrazo.